Si tuviéramos que buscar una palabra que resuma las relaciones entre Israel y Palestina, esa es probablemente, y sin tener que pensar mucho, la palabra conflicto. Bien, practiquemos un poco de geografía. Si nos acercamos un poco, llegamos a la capital de Israel, Jerusalén. Y si nos acercamos un poco más, llegamos a su casco antiguo, núcleo del conflicto y escenario de grandes eventos teológicos para tres de las religiones más importantes del mundo. Pero, ¿por qué si esta zona ha sido tan importante a nivel religioso no ha sabido mantener su estabilidad política y social? Esta es la Franja de Gaza, territorio musulmán y foco álgido de grandes bombardeos por parte de Israel. A pocos kilómetros, como a los israelitas les gusta llamarla, un oasis en Medio Oriente, con grandes rascacielos y una economía envidiable. Estamos hablando, por supuesto, de Tel Aviv. El control de esta zona ha sido de gran repercusión entre judíos y musulmanes, porque tiene una gran representación teológica. Ya lo fue también para los cristianos hace 500 años. ¿Te suenan las cruzadas? Spoiler, acabaron mal. El conflicto entre Israel y Palestina tiene su origen tan solo unos 100 años atrás, cuando la zona pertenecía al Imperio Otomano. Palestina era un área diversa, con población cristiana y musulmana repartida casi a partes iguales, y unos pocos judíos que convivían en paz. Durante la primera década del siglo XX, los musulmanes en Palestina empezaron a crear una identidad propia, que buscaba una representación de Palestina como nación. Lo mismo sucedió en Europa, donde muchos judíos vivían y creían que la única forma de proteger al judaísmo era crear un Estado judío. ¿Y qué mejor lugar para crear un Estado judío que Medio Oriente, la tierra del rey David? Entre 1900 y 1910 la población judía en Palestina crece exponencialmente, más que nunca en los últimos 2000 años, ya que muchos judíos que vivían en Europa empezaron a establecerse en la zona. Cuando cae el Imperio Otomano, los británicos toman control de Palestina. En un principio, a los británicos no les importó la inmigración judía, hasta que en la década de los años 30 las tensiones entre musulmanes y judíos incrementó y causaron conflictos, llegando incluso a provocar varias muertes. Los británicos entonces regularon los flujos migratorios de judíos a Palestina, hecho que hizo que la población judía se enfrentara tanto a musulmanes como a británicos. En 1947, las Naciones Unidas aprueban un plan de partición del área en dos mitades, la Palestina, que quedaría bajo control musulmán, y la israelí, que quedaría bajo dominio judío. Los estados árabes cercanos a Israel percibieron esto como un nuevo intento de colonizar Medio Oriente por parte de Occidente, e iniciaron una guerra con Israel, que terminaría ganando al año siguiente, ampliando así el territorio judío más allá de las fronteras propuestas por la ONU. En 1967, Israel inicia la Guerra de los 6 días, la cual también gana y ocupa grandes áreas fuera de su territorio, como la península del Sinaí y algunos territorios al norte del plan de partición. Ocupa también el Banco Occidental, hecho que provoca grandes debates políticos. Tienen tres opciones. Una, o anexarse el territorio y darle a más de 1 millón de habitantes musulmanes derecho a voto y nacionalidad israelí. 2, devolverle el territorio a Jordania. O 3, crear un nuevo Estado palestino, dándole la independencia a la zona. Mientras el gobierno israelí se decide, grandes masas de población emigran al Banco Occidental, creando asentamientos internacionalmente reconocidos como ilegales. En 1978, el Sinaí es devuelto a Egipto gracias a unos tratados de paz realizados por los dos países. En ese momento estalla una organización terrorista en territorio palestino, llamada la Organización por la Liberación de Palestina, creada en el 64 y que aspiraba a la destrucción y colapso total del Estado israelí. Los colonos continuaron estableciéndose en el Banco Occidental, hecho que provocó que a finales de los 80 estallara la primera intifada. En Gaza se crearon otras organizaciones como Hamas, con el mismo fin que la OLP. Un año más tarde, Jordania renuncia al control del Banco Occidental y se lo otorga enteramente a la OLP, creando así oficialmente el Estado palestino.
Esta primera intifada terminó oficialmente en el año 1993 con los acuerdos de Oslo, que decretaron una autoridad palestina en algunas áreas del Banco Occidental y Gaza. La población, tanto en el bando israelí como en el palestino, no estaba de acuerdo con la conclusión de los tratados. Esto llevó a que estallase la segunda intifada, esta vez mucho más violenta, y que acabó con el retiro de tropas israelíes de Gaza. Desde entonces, el Estado israelí y el palestino han estado en disputa constante. Una de las últimas disputas siendo cuando el presidente Donald Trump oficialmente aceptó a Jerusalén como la capital de Israel. I recognized Jerusalem as the capital of Israel.